Caso de estudio, primera parte. Objetivos. Describir cada etapa del proceso de desarrollo de software. Diseñar una aplicación completa usando lenguaje unificado de modelado. Implementar un diseño UML detallado en Java. Realizar la documentación del código utilizando comentarios tipo Javadoc. Distinguir entre pruebas unitarias y pruebas de integración. Probar unidades individuales del programa creando manejadores apropiados. Documentar los resultados de prueba de forma profesional utilizando una bitácora de prueba. Bien, pues entonces en este capítulo se trata de poner en uso pues todo lo que se ha visto previamente para diseñar un sistema que puede en un momento dado ser utilizado. En este caso será para un albergue, pero se podría buscar algún otro ejemplo en donde se pueda desarrollar todo lo que se ha visto a lo largo de este curso. Bueno, sección 11.1, introducción. En el proceso de desarrollo de software se requieren hacer varias tareas y se pueden resumir como sigue. Análisis y especificación. Determina qué requiere hacer el sistema, esta es la parte del análisis, y escribirlo de una manera clara y no ambigua, esto es la especificación. En la parte del diseño hay que tomar las decisiones sobre cómo el sistema será construido para cumplir la especificación. Entonces, en primer lugar, bueno, tenemos el qué y enseguida tenemos que describir el cómo. Ya para la parte de la implementación, pues esto necesita ser la conversión del diseño hecho previamente en un programa. Ya con el programa, bueno, se llega a la parte de la prueba, donde se busca asegurar que el sistema ha sido implementado de forma correcta para cumplir con la especificación original. Esto sería el primer punto. En el quinto punto, bueno, tenemos lo que es la instalación y esto sería para enviar y configurar el sistema completo. Para la operación y mantenimiento, que sería el último punto, bueno, pues sería tener la ejecución del sistema final y estarlo revisando de acuerdo a los requerimientos de cambio que en un momento dado se puedan llegar a presentar. Bien, en lugar de terminar por completo una tarea antes de comenzar la siguiente, los lenguajes orientados a objetos, como Java, permiten que los sistemas se desarrollen poco a poco. Entonces, es posible que se pueda construir una clase y probarla, tal vez en presencia del cliente, antes de pasar a la siguiente, en lugar de esperar a que se desarrolle todo el sistema antes de probar e involucrar al cliente. Eso, bueno, en este ejemplo que vamos a desarrollar, se va a ver precisamente eso, que no es necesario que se tenga todo el sistema completo para poder empezar a probar partes de lo que ya se ha ido realizando. Bueno, entonces en este capítulo y en el siguiente se va a mostrar este proceso de desarrollo tomando o teniendo un caso de estudio para darnos una idea de cómo se puede desarrollar un sistema comercial, pues partiendo desde cero. Entonces se va a hacer una descripción informal de lo que son los requisitos. Esto sería la parte de análisis y especificación y posteriormente se hará uso de la notación del lenguaje unificado de modelo y pseudocódigo para la parte del diseño. Ya una vez que tengamos esa parte, bueno, pues entonces habrá que implementar el sistema en Java, que sería el tercer punto de los pasos que comentamos previamente que se debían de realizar. Y estas aplicaciones Java, las que se llegan a desarrollar, tienen varias clases que están trabajando de manera conjunta y además de esto, bueno, se tienen que
llevar a cabo pruebas para localizar errores y vamos a ver que hay dos tipos de pruebas. Las pruebas unitarias, que son pruebas que se aplican a clases individuales, y ya cuando se hacen pruebas en donde están involucradas varias clases, pues entonces tenemos que aplicar pruebas de integración. Por supuesto que las pruebas unitarias son las más fáciles de llevar a cabo y las pruebas de integración, bueno, requieren de un diseño de la prueba para poderlas realizar. Bueno, el sistema que se pretende en este caso desarrollar va a mantener registros de los residentes en un albergue de estudiantes. Bueno, alguien podría pensar de una casa de estudiantes para facilitar su comprensión. Bueno, se han hecho simplificaciones a las tareas, manteniendo, por ejemplo, los detalles de las personas al mínimo y manteniendo la funcionalidad básica. Además, bueno, se va a tener la oportunidad pues, de mejorar lo que se ha hecho en los ejercicios al final del próximo capítulo. Bueno, ¿cuáles son las especificaciones de requerimiento? Bueno, estos aquí los estamos anotando en la sección 11.2. Entonces, bueno, suponemos que hay una universidad local que requiere un programa que le permita administrar uno de sus albergues para estudiantes. Este albergue, bueno, pues tiene varias habitaciones, cada una de las cuales pues puede ser ocupada por un solo inquilino, es decir, tenemos un cuarto, un inquilino, y este estará pagando un alquiler de forma mensual. El programa deberá de tener una lista de inquilinos y además los pagos mensuales que va haciendo cada inquilino. La información que se guarda de cada inquilino consiste en su nombre, el número de habitación que está ocupando y su lista de todos los pagos que el inquilino ha realizado. La manera de registrar un pago de un inquilino es el mes y el monto. Estos pagos serían a lo largo de un año o de un periodo menor. Entonces, queremos que el programa le permita al usuario agregar y eliminar inquilinos, permita también obtener una lista de todos los inquilinos, llevar a cabo el registro de un pago para un inquilino en particular y mostrar el historial de pagos hechos por un inquilino. Bueno, sección 11.3, el diseño. Las dos clases principales requeridas en esta aplicación serán inquilino. Esta guardará los detalles de alguna persona que viva en el albergue, y pago. Esta servirá para ir registrando los pagos hechos mensualmente a lo largo de un año por el inquilino. Se han tomado una serie de decisiones de diseño sobre la implementación del sistema y se comentan enseguida. Instancias de la clase inquilino e instancias de la clase pago van a ser guardadas en clases de colección separadas. Entonces tendremos una lista inquilinos para guardar instancias de la clase inquilino por una parte, y vamos a tener también una clase colección llamada lista pagos para las instancias de la clase pago que se realicen. Estas clases colección, lista pagos y lista inquilinos, harán uso de un array list, la lista arreglo. La clase albergue, la cual va a manejar la lista de inquilinos, también estará actuando como la interfaz gráfica para el sistema. Entonces, utilizando un diagrama, bueno, el lenguaje unificado de modelado, podemos observar empezando, bueno, viendo esta figura, empezando en la esquina superior izquierda, que bueno, tenemos la clase abstracta application, y de esa clase vamos a derivar la clase albergue. Esta es esta clase albergue, bueno, es la que tendrá la interfaz gráfica. Además de eso, la clase albergue tiene o establece una relación con la clase lista inquilinos.
Es decir, hay un atributo dentro de la clase albergue que maneja esta lista inquilinos, y entonces lista inquilinos pues está formada o va a tener la colección de inquilinos. ¿Sí? Puede ser desde cero. Recuerda que aquí con este asterisco, bueno, estamos estableciendo que puede no tener ninguno o puede tener varios. Y por otro lado, esta clase inquilino a su vez tiene una relación con cada inquilino, tiene una relación con la clase lista pagos. Es decir, la clase, perdón, la clase lista pagos es un atributo para la clase inquilino. Y a su vez, bueno, la lista pagos pues va a manejar la colección de lo que son los pagos que son realizados en este caso por el inquilino. Bueno, entonces se puede observar en este diseño que tenemos dos flechas. Hay una que va, dos flechas horizontales. Hay una flecha que va del albergue hacia lista inquilinos y hay otra que va de inquilino hacia lista pagos. Entonces, como lo comentábamos, esto nos está dando o nos está mostrando lo que son asociaciones. Entonces, estas asociaciones es un enlace de objetos que tiene una clase a objetos de otra clase, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, un cliente puede tener asociado una cuenta o más. Un estudiante podría tener asociado un tutor o más. La forma más simple de asociación pues es una relación de uno a uno. Las anteriores eran de uno a muchos, donde una sola instancia de una clase está asociada con una sola instancia de otra clase. Entonces podríamos pensar una transacción de compra y un recibo. Es una asociación uno a uno. Ejemplos especiales de asociación, bueno, pues son la herencia y el agregamiento. Entonces, estas asociaciones, bueno, las representamos por flechas para indicar una asociación uno a uno, ¿verdad? Y bueno, también eso lo podemos ver en el caso de application y albergue, ¿verdad? También ahí tenemos una asociación uno a uno. Y un inquilino entonces requiere una sola instancia de lista de pagos, no solamente, y un albergue pues requiere una sola instancia de lista inquilinos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la relación uno a uno. En el caso de la clase albergue, porque podemos observar que, bueno, simplemente está delimitada por una línea discontinua y no se indica cuáles son sus atributos ni tampoco cuáles son sus métodos, a diferencia de los otros, de las otras clases en donde sí está, además del nombre, los atributos y sus métodos. Bueno, en el caso de en el caso de la clase albergue, pues no ha sido diseñada porque esto se va a considerar para el capítulo 12, en donde ya se estaría terminando de construir este sistema o de desarrollar este sistema junto con la parte de la prueba. Por esa razón, bueno, pues aparece con una línea discontinua, pero pues esta es una clase gráfica porque está heredando desde la clase application, que ya la habíamos comentado en el capítulo 10, pues es de JavaFX. Bueno, ¿cómo se empieza o cómo se inicia ya una vez que se tiene el diseño? ¿Cómo se empieza con la implementación? Bueno, pues la forma más simple pues es empezar a trabajar con aquellas clases que no tienen dependencia de ninguna otra para que puedan ser probadas de forma unitaria, es decir, de forma aislada. Entonces, aquí podemos, en este diseño, pues podemos ver que todas las clases hay alguna dependencia de unas con otras, ¿no? Por ejemplo, albergue depende de lista inquilinos y a su vez lista inquilinos depende de inquilino e inquilino depende a su vez de lista pagos, pero la clase pago pues no depende de ninguna.
¿verdad? Entonces, la clase por la cual se puede iniciar su implementación, pues es la clase pago, ¿no? Que es lo que se comenta pues en esta parte. Y bueno, pues no deberíamos de iniciar, por ejemplo, con la clase inquilino porque requiere la clase lista pagos y esa pues todavía no se tiene. Entonces, bueno, ya vimos entonces en la figura que la única clase que no tiene ninguna dependencia de otra clase, pues es la clase pago. Y entonces esa será con la clase que estaremos iniciando y eso es entonces lo que se revisa en la sección 11.1.